mismo judío nunca más volvió a ser mayoría. Cuando uno mira la carta a los hebreos, uno descubre algo muy particular. Dentro de esta carta estaban los consejos más atinados para salir de la crisis. Dentro de esta carta estaban los consejos más atinados. ¿Sabe para qué? Para romper con el desánimo. Dentro de esta carta estaban los planteamientos más sólidos para que estos cristianos pudieran incorporarse a la vida cristiana y pudieran nuevamente comenzar a trabajar en dirección al propósito de Dios para su vida. Pero sin embargo, no hicieron caso a la carta y fracasaron por no seguir las instrucciones del autor. Ahora, ¿qué nos queda en el legado del documento? Lo que nos queda son los consejos que se le dio a esta comunidad. Y si ellos no siguieron los consejos y fracasaron, entonces la moraleja es clara: vale la pena seguir los consejos. Porque a fin de cuentas, el autor de los Hebreos le presentó todas las alternativas con las cuales ellos podían superar su crisis. Todas las alternativas con las cuales ellos podían superar su desánimo. Pero llana y sencillamente se resignaron a no hacer absolutamente nada. ¿Cuál es la consigna que le presenta el autor de la carta en estos versos 38 y 39 del capítulo a los Hebreos? El primer planteamiento que le hace el autor es que en medio de las crisis y de las dificultades, el hombre y la mujer de Dios tienen que aprender a esperar en Dios. Y aprender a esperar en Dios no es resignarse al problema. Aprender a esperar en Dios es tener convicción de que en algún momento Dios va a intervenir en nuestro favor. Aprender a esperar en Dios no es meramente decir que Dios haga lo que quiera conmigo. No, aprender a esperar en Dios es poder afirmar en el sentido en el que el autor de Job afirma: yo sé que mi Redentor vive y aunque esté deshecha mi carne, yo voy a ver a mi Señor. Aprender a esperar en Dios es entender que por más complicado que esté nuestro problema, que por más difícil que esté nuestra situación, que por más adversidad haya venido ante nosotros, el Dios del cielo sabrá meter su mano para sacarnos de la crisis y ponernos en un lugar seguro. Aprender a esperar en Dios implica que llana y sencillamente usted no se resigna a lo que diga la ciencia, ni se resigna a lo que diga la medicina, ni se resigna a lo que digan los economistas, sino que como el salmista puede decir: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuál es la consigna que se nos presenta dentro de este documento? Que Dios vendrá a nuestro rescate. Si estoy aprendiendo a esperar en Dios, y si estoy en la espera de una intervención divina para mi crisis, entonces yo debo tener convicción de que Él vendrá a mi rescate. El autor de la carta le está diciendo a estos creyentes
Aprendan a confiar que Dios vendrá. Aprendan a confiar que Dios va a intervenir. Aprendan a confiar en que Dios no les va a dejar huérfanos. Aprendan a entender lo que dice el salmista cuando plantea: joven fui y me he puesto viejo y no he visto a un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Aprendamos a vivir en la fe y en la confianza de que Dios obra a nuestro favor. Obviamente, para algunos de ustedes puede ser conocido mi testimonio personal. Yo nací en un hogar de pobreza extrema. El trabajo de mi padre era ser barbero ambulante. Y en aquel tiempo se cobraban 50 chavos para recortar un pelú. Y para colmo vino la nueva ola, vino el Festival Marisol, vinieron los Beatles, vinieron los Monkeys, y ni el hijo del barbero se quería recortar. Yo recuerdo aquellos días de la escuela superior, cuando llegó el fotógrafo a tomar la foto a los graduandos. Y me acuerdo que apareció ofreciendo una foto que era un tubito de plástico que uno metía el ojo así. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Eso costaba un peso. Yo no lo pude comprar porque en casa no había un peso para esa foto. Después el fotógrafo entonces apareció ofreciendo una foto de 8x10, otras de 3x5 y otras de poker de 2x2, qué sé yo. Y todas esas fotos costaban $5, pero si no había para una de $1, no podía haber para la de 5. Así que tampoco las pude comprar. Luego vino el vendedor de la sortija. La sortija costaba, ay Dios mío, $45. Pero si no había para una foto de $1, no podía haber tampoco 45 para la sortija. Luego vino, ¿sabe qué? El Class Day. El Class Day era $15, pero no había $15 para el Class Day. Y si no había para el Day, tampoco había para el Night. En el Class Night tampoco, porque costaba $5 más. Pero a fin de cuentas esas no eran mis preocupaciones. Mi preocupación era que todos mis compañeros hablaban de la universidad para donde iban. Y a mí me preguntaban: ¿para qué universidad vas? Y mi respuesta era bien rápida: todavía no he decidido. Mentira. Si no había $1 para una foto, ¿de dónde iban a sacar dinero para la universidad? Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que aprender a entender que Dios viene a nuestro rescate. Que en algún momento Dios va a intervenir en nuestra vida, que en algún momento Dios va a intervenir con nuestro problema, que en algún momento Dios va a intervenir en nuestra dificultad. Y sabe, terminó el mes de mayo de graduación, vino el mes de junio, vino el mes de julio, y cuando llegó el mes de agosto, ya todo el mundo salía para las universidades, y yo no tenía la posibilidad. Yo sí oí a mi padre decir tantas veces que la experiencia de la fe cristiana tiene que ser una experiencia de relación con Dios. Y yo me levanté una mañana pensando en ¿cómo será eso de estar en la universidad? ¿Cómo será eso de llegar allí y ver lo que está pasando? ¿Y sabe qué hice? Me fui a la universidad a mirar.
Y allí vi los muchachos abrazándose y besándose, y vi la gente caminando en corillos y en grupos, y allí escuchaba a unos que hablaban de tal departamento y otros que hablaban de tal departamento, y yo empecé a ver todo aquello, y aquello empezó a llenarme de emoción y a llenarme de emoción. ¿Y sabe qué concluyó? Que me paré en una esquina y le dije a Dios: Dios, de aquí no me muevo hasta que tú no me des una beca. El que me hubiera escuchado hubiera dicho: el hijo de don Santo y de doña Elvira, por hombrecito con tanto problema, perdió el juicio. De aquí no me muevo. Tú tienes que venir a mi auxilio, tú tienes que darme una beca, tú tienes que ayudarme, Dios. Al rato de yo estar allí parado en aquella esquina, vi un Chrysler color amarillo, y en el vehículo venía un hombre con un traje gris, con una camisa blanca y con una corbata color vino. Venía en dirección hacia mí. Yo vi que él me miró, yo lo miré. Él siguió como 300 pies más adelante y se estacionó. Y yo me le quedé mirando a aquel hombre. Él se bajó del carro, levantó la tapa de su baúl, sacó su maletín. Pero para mí él me seguía mirando. Yo no sé, pero él me está mirando a mí. Lo vi que empezó a caminar en dirección hacia donde yo estaba parado. Y llegó frente a mí. Y cuando se paró frente a mí, me dijo: ¿cómo te llamas? Y yo le di mi nombre. Me preguntó: ¿qué tú haces aquí? Y yo comencé a decirle qué hacía allí. Y le conté que en mi casa no había dinero, ni siquiera para una foto. Pero mi corazón, mi anhelo, mi deseo era estudiar en la universidad. Y que yo estaba parado allí esperando que Dios hiciera un milagro para mí. Aquel hombre empezó a llorar. Y mientras lloraba me puso la mano en el hombro y me dijo: mira, hijo, yo soy el doctor Berríos, yo soy el decano de estudiantes de esta universidad. Ven conmigo, sube a mi oficina. En mi escritorio yo tengo una beca y yo te la voy a dar a ti para que puedas. ¿Cuál es el planteamiento que le hace el autor de esta carta a ellos? Aprendamos a vivir en la fe, mas el justo vivirá ¿qué? Vivirá por la fe. Aprendamos a confiar en el Señor. Óyeme, es importante el argumento humano, es importante el argumento del especialista, es importante el planteamiento del laboratorio, es importante el planteamiento de los especialistas de los diversos campos de la economía y del saber, pero tú y yo no dependemos de la opinión del hombre, tú y yo dependemos de la misericordia, del cuidado providencial, del amor y de la gracia del Dios al que servimos. Por lo tanto, el desafío de esta carta es: aprende a esperar en Dios, aprende a entender que Él vendrá a tu rescate, aprende a vivir en la fe y entiende algo bien importante: nunca debes retroceder. Dios no te llamó. Me encanta esa expresión que dice que el que pone la mano en el arado no puede tornar su mirada hacia atrás. No hay surco recto si caminamos en dirección contraria. Jamás retrocederemos para perdición. Jamás retrocederemos en el propósito de Dios para nuestra vida. Jamás retrocederemos en la voluntad y en el plan de Dios para con nosotros. Jamás retrocederemos en la fe. Las crisis que pueden venir a la vida de nosotros como cristianos no vienen para nuestra destrucción, no vienen para aniquilarnos. Las crisis que puedan venir a tu vida y a la mía vendrán para ver a Dios operando en nuestro favor. Gracias, Señor. No hay necesidad de retroceder, le decía el autor de la carta a los hebreos, porque cuando retrocedemos estamos cediendo terreno que ya hemos conquistado.
Porque cuando retrocedemos llana y sencillamente, lo que estamos haciendo es negando la eficacia del poder de Dios que nos capacita para ser más que vencedores a través de Él. Me llama la atención lo que la historia nos demarca de algunos individuos. Por ejemplo, una persona como Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos. Y cualquiera diría, wow, qué privilegio. Llegó a ser presidente de la nación americana. De hecho, todavía se habla de él. Todavía se hacen películas de él. Pero lo que muchas veces no sabemos es lo que hay detrás del telón de la vida de este señor llamado Abraham Lincoln. En el 1833, Abraham Lincoln fue hospitalizado porque sufrió un ataque de nervios que lo llevó a un tratamiento psiquiátrico. Luego de ello, en el 1840, intentó ser elegido a la Cámara de Representantes en más de 5 ocasiones. Y en las 5 veces que intentó pertenecer a la Cámara de Representantes, perdió. Nunca logró su objetivo. En el 1848 se postuló para entonces aspirar a una posición en el Congreso. Y era la segunda vez que aspiraba para hacerse congresista. Y en la segunda vez también perdió. En el 1849, como resultado del consejo que le dieron algunos, mira, hazte la carrera militar, una carrera, y entonces procura a través de la milicia hacerte oficial y seguir creciendo en posiciones y en rango. En el 1849 no fue aceptado a una solicitud que hizo para ocupar una posición oficial. Pensó nuevamente como ciudadano civil postularse para el Senado, y en el 1854 se postuló como candidato al Senado. ¿Y sabe qué le sucedió? Volvió a perder. En el 1856 dijo, pues ya no voy ni para la Cámara, ni tampoco voy al Congreso. Ahora voy a aspirar a la vicepresidencia del país. ¿Y sabe? Aspiró a la vicepresidencia del país y perdió. En el 1858 dijo, pues entonces déjame volver al Senado. A ver, aspiró para ser senador y volvió a perder. ¿Qué usted hubiera hecho si ese fuera su cuadro? Ah, sí. Usted hubiera pensado eso mismo. A la tercera es la vencida. Yo soy un fracasado. Yo no sirvo para nada. A fin de cuentas el pueblo no me quiere. A fin de cuentas la gente no me acepta. La gente es una malagradecida. No votan por mí. Esto es lo que Dios no quiere para mí. Yo voy a dedicarme a otra cosa. Porque así pensamos. ¿Sabe qué determinó este hombre en el 1860? Dijo, voy a postularme como presidente de la nación. Y en el 1860 fue electo presidente de los Estados Unidos. Tuvo a su peor rival. Tuvo a su peor enemigo. Fue la experiencia más dolorosa y más crítica. Un hombre llamado Stratton se dedicó a hacer la vida de este hombre una vida ridícula. Y donde quiera se paraba, leía este historial.
y decía: ¿creen ustedes que puede ser presidente de esta nación un mono? Porque así era como se refería a Abraham Lincoln. ¿Creen ustedes que un mono que ha sufrido colapsos nerviosos, que ha estado perdiendo en infinidad de ocasiones para ocupar una posición en el Senado, para ocupar una posición en el Congreso, un hombre que lo que ha hecho es perder toda la vida, creen ustedes que ese mono puede ser presidente de nuestra nación? Por encima de todos los obstáculos. Porque hay gente que quiere ser corredor de obstáculos, pero sin obstáculos. ¿Usted sabe para qué es la fe? La fe es para triunfar. La fe es para luchar. La fe es para vencer. La fe es para enfrentarnos a las crisis. La fe es para enfrentarnos al mismo diablo y hacerle saber lo que dice el apóstol San Pablo: todo lo puedo en Jesucristo, porque Él me fortalece. ¿Pues sabe algo, querido? Cuando Abraham Lincoln se hizo presidente, su equipo le dijo: ¿a quién vas a nombrar secretario de Estado? Y dijo: nombraré como secretario de Estado al hombre que más ama esta nación. La ama tanto que llegó a pensar que un perdedor como yo no podía ser presidente. ¿A quién vas a nombrar? Y dijo: voy a nombrar a Stratton. Por encima de sus enemigos lo nombró. Un par de años después fue asesinado. Y allí en el cementerio, Stratton fue el orador principal. Y bañado en lágrimas, decía: frente a mí está hoy el hombre a quien nunca pude llegar siquiera a sus tobillos. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo logró? Porque entendió que él era de los que no retroceden. Walt Disney fue igual. Inclusive fue tratado psiquiátricamente. Y tenía que ser un loco para irse por donde estaban los inversionistas a venderle un sueño y a decirle a la gente: yo quiero crear una ciudad para niños con un personaje especial, con un personaje extraordinario. Y cuando le preguntaban: ¿y quién va a ser ese personaje? Un ratón. Hay que estar loco. ¿Y tú vas a hacer un proyecto tan grande con un ratón? No, con una ratona también. Es entre el ratón y la ratona que voy a hacer el proyecto. Todo el mundo se burlaba de él y pensaban que este hombre era un mero soñador. Pero él entendió que él era de los que no retrocedía. ¿Y quién iba a pensar que un hombre con un ratón y una ratona pudiera desarrollar un imperio como Disney World? Lo mismo sucedió con Enrico Caruso. Fracasó tantas veces con sus notas altas que su maestro de música, que su maestro de canto, un día lo abrazó y le dijo: Caruso, sigue mi consejo, dedícate a otra cosa, nunca vuelvas a cantar. Pero ¿qué entendió Caruso? Que él era de los que no retrocedía. Perseveró y se convirtió en el mejor tenor del mundo.